Podrías pasar a menos de 1 metro de una de las criaturas más letales del Amazonas y ni siquiera darte cuenta. Un escorpión escondido bajo la corteza en el sendero. Una hormiga cuya picadura se siente como una bala. Un pez que destroza a su presa en cuestión de segundos. Una serpiente cuyo veneno podría matarte antes de que llegues al hospital. 10 auténticos asesinos de la selva amazónica, y cuanto más nos acerquemos al primer puesto, menos ganas tendrás de reservar esas vacaciones tropicales, te lo prometo. Estimado espectador, solo te quitaré 15 segundos. Si quieres apoyar mi trabajo, deja un me gusta y un comentario. Es la mejor manera de ayudar al crecimiento del canal. Que disfrutes del vídeo. Para empezar, en el 10º puesto está la rana dardo venenosa. Una criatura que podrías equilibrar en la punta del dedo, vestida con la advertencia más hermosa que jamás verás. Parece una gota de pintura fresca derramada sobre una hoja. Azul eléctrico, naranja fundido, un amarillo tan intenso que parece brillar desde dentro. En el mundo humano, los colores vivos te invitan a acercarte. En el Amazonas, gritan justo lo contrario. Esa coloración es una señal lanzada a todas las bocas hambrientas de la selva. Tócame y muere. Esta rana nunca irá a por ti. No tiene colmillos, ni garras, ni veneno que pueda inyectar, y no le interesa en lo más mínimo un ser humano. Y ahí está exactamente la trampa. Su peligro vive en el exterior de su piel, en una fina y resbaladiza capa de toxina, y los miembros más notorios de esta familia son tan venenosos que se dice que una sola rana puede llevar suficiente veneno como para matar a varios hombres adultos de una vez. No hace falta comérsela. Ni siquiera hace falta una herida de verdad. Un rasguño diminuto que ya habías olvidado, una grieta en la piel seca, y el veneno se cuela directo en la sangre, agarrota los nervios y detiene el corazón. Las tribus de la selva entendieron esto mucho antes que cualquier científico. Ciertos cazadores pasaban con cuidado las puntas de sus dardos de cerbatana por el lomo de una rana, impregnándolos con la toxina, y un solo dardo tratado podía hacer caer a un mono desde lo alto de la copa de los árboles, mientras sus músculos se bloqueaban y dejaban de obedecer. De esa práctica nació su nombre, un veneno que puedes llevar a la caza en la punta de una hoja. Siente el mundo que domina. El suelo de la selva tropical es cálido, húmedo y pesado con el olor a descomposición y crecimiento, un lugar donde casi todo está cazando algo más pequeño que él mismo. Y en medio de ese caos aparece este animal diminuto, a plena luz del día, lento y absolutamente sin miedo, luciendo los colores más estridentes a lo largo de más de 30 metros a la redonda. No se esconde, porque no lo necesita. Los depredadores que la mordieron y de algún modo sobrevivieron, cargan con ese recuerdo para siempre. Los que no sobrevivieron enseñaron la lección con su propio cuerpo. Incluso las serpientes y las aves hambrientas aprenden a dejar en paz a las brillantes, y así esta frágil criatura cruza un mundo de asesinos como si fuera el dueño del lugar. Aquí hay un giro confirmado que pone toda la historia patas arriba, y es más extraño que cualquier leyenda. La rana no fabrica su veneno en absoluto. Cría una desde renacuajo en un tanque de cristal. Aliméntala solo con grillos y moscas de la fruta de tienda de mascotas, y crecerá completamente inofensiva, de forma comprobada. Los científicos han hecho exactamente esto, y podrías dejar que una rana así se sentara sobre tu labio sin el menor peligro. La toxina viene por completo de su dieta salvaje. Ciertas hormigas, pequeños escarabajos y ácaros escondidos en la hojarasca, cargados de venenos que la rana no puede producir, pero que ha aprendido a robar. Extrae esos químicos de su comida, los concentra y los guarda bajo la piel como un depósito de muerte que se va llenando poco a poco. Hay algo más que conviene saber. Más de 100 clases de estas ranas salpican la selva tropical,
y solo un pequeño puñado es realmente peligroso para un ser humano, pero jamás te atreverías a adivinar cuáles desde una distancia segura, porque todas llevan la misma brillantez desafiante, eléctrica. Los científicos llaman a eso publicidad honesta, aposematismo. El color es una promesa, y en la selva las criaturas que mienten sobre lo peligrosas que son, rara vez viven lo suficiente como para arrepentirse. Quédate con lo que eso significa de verdad. La rana no es la fuente del horror, solo es el recipiente. El verdadero químico es la propia selva tropical, cargando en silencio el arma comida tras comida, usando a esta criatura de aspecto inocente como sistema de entrega. En algún lugar, ahora mismo, una de ellas está posada sobre una hoja verde y húmeda, tranquila y sin prisa, brillando como una señal de peligro que nadie imprimió. Un pequeño recordatorio viviente de que en el Amazonas, incluso la belleza suele ser solo veneno vestido con sus mejores galas. El 9º puesto le pertenece a un cazador que lleva perfeccionando un único arte mortal durante más tiempo que casi cualquier otra criatura viva. El escorpión amazónico. Levanta una losa de corteza suelta junto a un sendero de la selva y ahí está, plano, inmóvil, del mismo color exacto que la madera muerta, con la cola enroscada sobre el lomo como un resorte tenso, listo para saltar. La mayoría de las personas nunca ve al que al final las alcanza. Lo sienten primero y para entonces la decisión ya se ha tomado por ellos. En el Amazonas, los que de verdad importan pertenecen a un grupo llamado Titius, y no son los monstruos enormes de póster de película que quizá imaginas. Son delgados, discretos, fáciles de pasar por alto, y precisamente ahí está el peligro. Un escorpión grande parece una amenaza, así que lo respetas y mantienes la distancia. Uno pequeño se mete en tu bota, en una camisa olvidada sobre una rama, en la costura de una mochila dejada en el suelo durante la noche, y te lo encuentras con el pie descalzo en la luz gris del amanecer. La picadura es solo el primer movimiento. Primero llega el ardor, una aguja al rojo vivo clavada bajo la piel. Luego el veneno empieza su verdadero trabajo, susurrándole al sistema nervioso hasta que todo el cuerpo comienza a fallar. El corazón golpea con fuerza, el sudor empapa por el calor, la saliva inunda la boca, los músculos saltan y se contraen sin que tú mandes. Para un adulto fuerte es una larga noche de dolor. Para un niño pequeño puede ser la última noche. Esto no es folclore. En todo Brasil, las picaduras de escorpión se han convertido en una grave emergencia de salud pública, llevando cada año a cientos de miles de personas al hospital, y las muertes que sí ocurren golpean con más dureza a los más pequeños. Basta ver una caza para entender por qué la evolución nunca sintió la necesidad de rediseñarlo. Espera, completamente inmóvil, a veces durante horas enteras. Cuando un grillo o una araña se equivoca y entra a su alcance, las pinzas se lanzan hacia adelante para atraparlo, mientras la cola se arquea en un solo golpe preciso, inyectando el veneno hasta que la lucha se apaga y todo queda quieto. Después se alimenta despacio, en la oscuridad, sin ninguna prisa. No necesita velocidad, solo necesita paciencia, y paciencia es precisamente lo que le sobra. Y esa resistencia es lo que hace que el escorpión se sienta menos como un animal y más como algo que se niega a obedecer las reglas. Un dato comprobado que parece imposible. Muchos escorpiones pueden sobrevivir cerca de un año sin una sola comida, con el cuerpo funcionando casi con nada. Algunas especies han quedado congeladas por completo durante la noche y simplemente siguieron adelante cuando se descongelaron. Sus antepasados ya reptaban por mares poco profundos más de 100 millones de años antes de que el primer dinosaurio respirara. Y atravesaron intactos extinciones masivas que borraron criaturas mucho más grandes y mucho más poderosas. Sea lo que sea que ponga fin a la vida en este planeta, lo más sensato es pensar que los escorpiones seguirán en pie.
Y para colmo, es un padre entregado. La hembra da a luz crías vivas y luego lleva toda la camada retorciéndose sobre su propio lomo durante semanas, protegiéndolas hasta que pueden valerse por sí mismas. Una pequeña madre blindada cargando un botín viviente de diminutos asesinos a través de la oscuridad. Se orienta solo por el tacto, leyendo la vibración más leve del suelo a través de finos pelos sensoriales, y por eso casi nada cruza su rincón del bosque sin que ella lo note. Guarda una imagen para la próxima vez que te sientes junto al fuego en la oscuridad de la selva. Un escorpión brilla. Pasa una luz ultravioleta sobre el suelo del bosque por la noche, y sus cuerpos estallan en un resplandor verde, inquietante y fantasmal, iluminados por un truco químico tejido en su caparazón que ni siquiera los científicos terminan de explicar del todo. Apaga la luz y vuelven a desaparecer, escondidos en cada grieta y cada sombra, a un brazo de distancia de donde duermes. Vuelve a encenderla y la verdad llega de golpe. Nunca estuviste solo ahí fuera. Estaba rodeado por ellos, en medio de decenas de chispas verdes y frías en la oscuridad, y cada una de ellas, simplemente, esperaba a que dejaras de moverte. Subiendo al 8º puesto aparece una araña que rompió la única regla que siempre dabas por hecha sobre ellas. La mayoría espera. Teje su tela, se queda en el centro y deja que la cena caiga sola en la trampa. La araña errante brasileña hace exactamente lo contrario. En cuanto se pone el sol, abandona cualquier escondite y sale a pie, recorriendo el suelo del bosque con sus largas patas incansables, cazando donde quiera que esté la presa, y a veces, eso es justo donde estás tú. Lleva un título que casi nadie querría. Según varios criterios, es una de las arañas más venenosas de todo el planeta, una especie que ha encabezado libros de récords por la potencia de su mordedura. Estirada, sus patas pueden abarcar el ancho de tu mano abierta, y su cuerpo es de un marrón simple, fácil de pasar por alto. Pero acorrálala y se le cae el disfraz. Se echa hacia atrás sobre las patas traseras. Levanta el par delantero como un boxeador alzando los puños y te enseña los colmillos rojizos y brillantes que guarda debajo. Esa postura no es para impresionar. Es la última advertencia que vas a recibir. El verdadero peligro está en dónde elige pasar las horas de luz. Como vaga toda la noche, necesita un lugar oscuro y acogedor para esperar a que pase el sol, y una araña no distingue entre un tronco hueco y el interior de una bota olvidada junto a la fogata. Se mete en la ropa doblada, en los zapatos, en la colada, en cajas apiladas de fruta. Ese último hábito le ganó un segundo nombre, la araña del plátano, porque ha aparecido enroscada dentro de cargamentos de bananas a miles de kilómetros de la selva, esperando en silencio en una cocina al otro lado del mundo, a una mano que jamás imaginó que estaba allí. Su mordedura lanza el veneno directo al sistema nervioso. El dolor es inmediato y se expande, acompañado de sudoración intensa, latidos desbocados, calambres musculares y, en los peores casos, un cuerpo que empieza a perder el control de sí mismo. Es un animal realmente peligroso, capaz de mandar a un adulto sano a una cama de hospital en un abrir y cerrar de ojos. Y a diferencia de muchas criaturas de la selva que solo atacan como último recurso, esta sí tiene mal genio. Si la acorralas, no siempre elige huir, pero verla cazar hace que el miedo se mezcle con algo más parecido al asombro. Se desliza sobre la hojarasca con una suavidad espantosa, leyendo la vibración más leve a través del suelo, acercándose a grillos, otras arañas, incluso pequeñas ranas y lagartos. Sin tela, sin trampa, sin una emboscada paciente, simplemente persigue a su objetivo y lo atrapa de un salto, colmillos por delante, y el veneno termina la discusión antes de que la víctima entienda siquiera que ha empezado. Aquí tienes a un depredador hecho para la persecución.
nacido en una familia famosa por quedarse inmóvil como una estatua. Conviene dejar claras las probabilidades. Quienes registran récords han clasificado repetidamente a esta araña entre las más venenosas del mundo, pero hoy las muertes reales son raras, porque existe un antiveneno eficaz y la mayoría de las mordeduras se tratan a tiempo. El detalle inquietante es que no se limita a la selva profunda. Prosperan cerca de la gente, en jardines, cobertizos, pilas de leña y casas. Y precisamente por eso se la culpa de tantas mordeduras. No espera a que tú vayas a la selva. La selva viene a ti. Y ahora viene la parte que la ciencia de verdad no esperaba. Ese mismo veneno, el que provoca tanto dolor, produce un efecto secundario extraño y muy concreto en los hombres. Una reacción prolongada y dolorosa que hoy los laboratorios estudian en serio como posible base para futuros medicamentos. Investigaciones confirmadas persiguen la idea de que la misma molécula que convierte a esta araña en una pesadilla dentro de una bota podría algún día estar en la estantería de una farmacia como tratamiento. Piensa en eso la próxima vez que pongas tus zapatos boca abajo y los sacudas antes del amanecer. En alguna parte de esa oscuridad, la evolución creó una criatura que es a la vez arma y cura. Y esta noche sigue ahí fuera, caminando, tanteando el suelo, buscando algo cálido y silencioso donde esconderse hasta que vuelva la luz. Nuestro séptimo puesto es para un pez que Hollywood arrastró hasta la pantalla y convirtió en un monstruo. Y la verdad, cuando la conoces, es mucho más extraña que la película. Di la palabra piraña y tu mente te dibuja la escena al instante. Una víctima gritando, arrastrada hacia abajo. Un río hirviendo de rojo. Un esqueleto limpio de carne flotando a la superficie un momento después. Déjame quitarte esa imagen y darte otra que se te mete más hondo bajo la piel. La piraña de vientre rojo casi nunca mata personas. Pese a su temible reputación, podrías cruzar a nado la mayoría de los ríos amazónicos y salir por la otra orilla con todos los dedos de manos y pies intactos. El terror de la pantalla es, en su mayor parte, solo eso, pantalla. Entonces, ¿por qué se gana un lugar en una lista de asesinos? Porque con cualquier cosa de su propio tamaño, este pez no muestra la menor piedad. Basta mirar de cerca su boca para entenderlo. Los dientes son pequeños, de forma triangular y afilados como cuchillas, y las filas superior e inferior encajan entre sí como unas tijeras. Una mordida no desgarra de forma caótica, corta, limpia y precisa, arrancando en cada cierre un pequeño bocado de carne perfectamente recortado. En solitario, una sola piraña es casi tímida. La pesadilla solo despierta cuando hay cientos de ellas juntas. Ahora imagina la estación seca y entiende que lo que viene no es una leyenda, sino comportamiento real de los ríos. A medida que los grandes cauces se encogen, las pozas poco profundas quedan aisladas del canal principal, atrapando bancos enteros de pirañas en agua cada vez más escasa y sin nada que comer. Se vuelven hambrientas, frenéticas, apretadas cuerpo contra cuerpo. Algo cae dentro, un ave herida, un animal que lucha por sobrevivir, sangre que se arremolina en el agua, y el olor estalla. El banco gira al unísono, y la superficie se rompe en un remolino de plata, convulso y violento. De aquí nacen todas las leyendas que has oído. Las historias dicen que una criatura del tamaño de un cerdo puede quedar reducida a hueso limpio en cuestión de minutos, y aunque la realidad suele ser más lenta que los cuentos, la ferocidad pura que hay detrás es muy real. Lo que persigue a quienes lo han oído no es un grito, sino el golpeteo húmedo y desesperado del agua desgarrándose a sí misma. Hay una razón para ese miedo que no tiene nada que ver con los dientes. Las pirañas hablan. Provoca a una y emitirá un croar grave, casi ladrado, un sonido de advertencia generado en lo más profundo de su cuerpo,
que dicho sin rodeos significa aléjate. Los buceadores han contado cómo avanzaban por aguas verdes y turbias y oían ese ruido crecer a su alrededor desde peces que ni siquiera podían ver. Nunca llegas a saber cuántas hay ahí abajo. Solo llegas a saber que ya te han detectado. Pero durante la mayor parte del año, este pez ni siquiera es el cazador que imaginas. Se alimenta de carroña. Arranca trozos de las aletas de peces más grandes y los deja seguir nadando. Limpia los muertos y los moribundos y mantiene el río sano, haciendo un trabajo silencioso y sin agradecimientos que nadie le reconoce. Es más a menudo un cuidador que un asesino, y eso es precisamente lo que lo vuelve tan inquietante. Lleva las herramientas del horror en la boca cada segundo de su vida, y solo se contiene porque por lo general está bien alimentado. Lo que de verdad afila el miedo es el sentido que te encuentra primero. El olfato de una piraña está afinado para la sangre, capaz de captar la más leve traza disuelta a lo largo de una distancia sorprendente de agua y seguirla hasta su origen. Durante la temporada de lluvias, cuando los ríos se desbordan e inundan el bosque, los bancos se dispersan para devorar frutos y animales caídos, casi en paz. Pero cuando el agua retrocede y los deja atrapados en pozas cada vez más pequeñas, ese mismo sentido agudo convierte cada chapoteo en la superficie en una campana de cena que no deja de sonar. Así que quédate con esta idea al salir del agua. La piraña no es un monstruo acechando y soñando con tus tobillos. Es algo más honesto y, en cierto modo, más aterrador. La prueba viviente de que en el Amazonas la distancia entre lo inofensivo y lo espantoso puede ser tan fina como una mala temporada y una sola gota de sangre. El pez nunca cambió. El río sí. Y el río cambia cuando le da la gana. En sexto lugar, nos encontramos con un insecto tan pequeño que cabe sobre una moneda, pero que lleva un aguijón tan infame que los científicos construyeron toda una escala del dolor y colocaron a esta criatura en la cima absoluta de ella. Se trata de la hormiga bala. Mide apenas 1 pulgada, es brillante y de un tono rojizo negruzco, y se ganó su nombre por las personas a las que ha picado, que juran por todo lo que tienen que se siente exactamente como recibir un disparo. Un hombre trazó ese dolor a propósito. Un entomólogo dedicó su carrera a provocar deliberadamente insectos para que lo picaran, y luego clasificaba el resultado del 1 al 4. Casi todo lo que probó quedó cómodamente en el punto medio. La hormiga bala obtuvo un 4 completo, la máxima puntuación en su escala, y escribió que era un dolor puro, intenso, deslumbrante, como caminar sobre un lecho de brasas con un clavo de 3 pulgadas clavado en el talón. Esa es una descripción confirmada y publicada, no una exageración. Y la agonía no golpea una sola vez y se desvanece. Vuelve en oleadas, una y otra vez, durante horas. Ahora la historia deja al insecto, y se convierte en algo casi imposible de creer sobre los seres humanos. En lo profundo de la Amazonía brasileña, vive un pueblo llamado los Sateré Magüe, y para ellos ese dolor insoportable no es un peligro que haya que evitar. Es un umbral que todo niño debe cruzar para poder ser llamado hombre. El ritual es real, está documentado, y se llama Waumat. Los hombres reúnen cientos de hormigas bala y las remojan hasta dejarlas en un estado de aturdimiento por el veneno. Luego tejen las hormigas inmóviles dentro de un par de guantes hechos con hojas, introduciendo cada una con el aguijón hacia adentro, de modo que un bosque denso de aguijones apunte directamente a la piel de quien los lleva. Cuando las hormigas despiertan, furiosas, atrapadas y completamente traicionadas, el muchacho mete las manos dentro y las mantiene allí durante 10 minutos enteros. Intenta, aunque sea por un segundo sincero, imaginarte eso. Decenas y decenas de las picaduras más dolorosas de la tierra descargándose al mismo tiempo en tus manos,
una y otra vez, mientras la costumbre prohíbe gritar y prohíbe arrancarlas. Cuando por fin se quitan los guantes, la prueba no ha terminado. El veneno deja las manos hinchadas e inútiles, y todo el brazo temblando con espasmos violentos e incontrolables que pueden durar horas, a veces hasta el día siguiente. El corazón se desboca, el cuerpo se sacude por sí solo, y el detalle más cruel de todos lo confirman quienes estudian a la tribu. Hacerlo una vez no basta. Para ser considerado un hombre de verdad, un niño puede volver a esos guantes muchas veces a lo largo de los años siguientes, según algunos relatos, cerca de 20 pruebas separadas antes de que el paso quede completo. Retrocedamos a la hormiga en libertad, porque nada en ella suaviza la historia. Salen enjambres desde los nidos al pie de árboles gigantes, y cuando la colonia percibe una amenaza, libera una alarma química que convoca a las demás para atacar como una sola masa coordinada. Para cualquier animal pequeño que tropiece con ellas, no hay negociación ni escape, solo una marea creciente de fuego que no se detiene hasta que el intruso cae. Pero son esos guantes de hojas los que se quedan clavados en la mente. En algún lugar de la selva esta noche, un niño está de pie con ambas manos enterradas en un dolor vivo, la mandíbula apretada sobre cada grito, porque en su mundo eso es simplemente el precio que se paga por crecer. Las hormigas nunca pidieron formar parte de la ceremonia. Solo están siendo lo que siempre han sido, una descarga ambulante de agonía pura, tan pequeña que puede perderse entre la hierba. Son los seres humanos quienes las buscan a propósito, sabiendo exactamente lo que viene. Y ese solo hecho te dice todo sobre lo profundamente que se respeta a esta diminuta criatura y sobre lo completamente que se le teme. El quinto lugar se lo lleva el gigante indiscutible de su clase, la Bushmaster, la víbora de foseta más grande que existe en la Tierra. Si estiras una, puede superar con facilidad los 3 metros y en casos raros, de récord, acercarse a los 4 metros, una sola cuerda de músculo más gruesa que tu antebrazo, dibujada con rombos oscuros que se funden sin esfuerzo con las hojas muertas del suelo del bosque. No la verás ahí tirada. Precisamente de eso se trata, de que no la veas. La Bushmaster es una cazadora de emboscada y juega un juego lento y terrible. Se acomoda entre la hojarasca y espera, a veces durante semanas sin moverse, junto a un sendero por donde sabe que pasan animales pequeños. A cada lado de la cara tiene fosetas especializadas que detectan el calor corporal de las presas de sangre caliente, así que incluso en la oscuridad total percibe a un ser vivo acercándose, como una silueta ardiente contra el frío. Nunca ataca antes de tiempo. Espera hasta que el objetivo está cerca, confiado y completamente ajeno a todo. Y entonces se desenrolla más rápido de lo que el ojo puede seguir. Sus colmillos están entre los más largos de cualquier serpiente venenosa. Se pliegan como navajas automáticas y se clavan hasta el fondo, inyectando una dosis enorme de veneno en una sola mordida. Ese veneno entra en acción de inmediato, ataca la sangre, destruye tejidos y empuja la presión arterial hacia el colapso. En un hospital, con antiveneno a mano, una persona mordida tiene una posibilidad real. Y ahí es exactamente donde la Bushmaster se vuelve tan letal. Por una razón que no tiene nada que ver con la longitud de sus colmillos. La Bushmaster no vive cerca de hospitales, acecha en los rincones más profundos y remotos de la selva tropical, lejos de las carreteras, lejos de las aldeas, lejos de cualquier ayuda. Un recolector de caucho o un cazador solitario mordido allí está a horas, a veces días, del antiveneno más cercano, a pie, atravesando un terreno que se resiste a cada paso. Muchos de los que son atacados en esos lugares nunca llegan a tiempo a recibir ayuda. La serpiente no necesitaba ser más venenosa que sus rivales, solo necesitaba vivir donde nadie pudiera alcanzarte, y eligió bien su reino. Mírala alimentarse y verás la calma de un depredador
que jamás se ha cuestionado nada. Engulle presas grandes enteras, desencajando la mandíbula para tragarse un animal más ancho que su propia cabeza, y luego desaparece durante semanas para digerir en silencio, necesitando apenas unas pocas comidas en todo un año. No hay movimientos inútiles, ni pánico, ni persecución deslucida, solo la espera, el ataque y la larga quietud después. De hecho, la quietud es exactamente lo que han aprendido a temer quienes comparten el bosque con ella. No avisa con cascabel, no sisea, no se exhibe, no da ninguna cortesía antes de lanzarse. Hagas lo que hagas, cuando por fin registras la silueta a tus pies, los colmillos ya están dentro. En las regiones que domina, se la teme menos por su tamaño que por ese silencio absoluto y paciente. Y aquí va un dato que no se te va de la cabeza una vez lo sabes. Casi todas sus parientes víboras dan a luz crías vivas, pero la bushmaster es distinta. Pone huevos, y la madre envuelve su cuerpo enorme alrededor de la puesta, protegiéndola, negándose a abandonarla hasta que las crías rompen el cascarón. Quédate con esa imagen un segundo. La serpiente de emboscada más letal de toda América, enroscada con una ternura terrible alrededor de un nido en la oscuridad, esperando a que sus huevos eclosionen. La selva diseñó una criatura capaz de acabar con una vida humana sin hacer el menor ruido, y luego convirtió a esa misma criatura en una madre devota. En el Amazonas, nada es tan simple como parece, y mucho menos sus monstruos. En el cuarto puesto está el momento en que el agua deja de ser segura. El caimán negro, el depredador ápice de los ríos del Amazonas y el cazador más grande de toda la cuenca. La mayoría de los caimanes son animales modestos, nerviosos, a los que casi podrías compadecer. Este no. Un caimán negro adulto puede superar los 4,5 metros de largo, con una piel tan oscura como el alquitrán mojado, moldeada por la evolución para absorber la luz hasta que al caer la noche se convierte en una sombra que se desliza entre otras sombras. Y a diferencia de sus parientes más pequeños y tímidos, este gigante caza presas del tamaño de un ser humano. Todo en su cuerpo está diseñado para la emboscada desde abajo. Los ojos y las fosas nasales se alzan en la parte superior del cráneo, de modo que puede flotar con todo el cuerpo sumergido, dejando fuera del agua solo 2 pequeños bultos que a simple vista parecen nudos de madera a la deriva. Cierra la distancia sin hacer ruido y sin levantar una sola onda, observando la orilla, esperando a que un animal baje la cabeza para beber o se aventure un paso demasiado lejos de la ribera. Entonces el agua estalla, las mandíbulas se cierran con una fuerza que figura entre las mordidas más potentes del reino animal y arrastra su presa hacia abajo en un solo arrebato violento, hasta la negrura, donde la gira y ahoga a todo lo que ha atrapado. Domina su tramo de río sin rival. Los caimanes negros cazan peces, aves, tortugas y capibaras, y se ha documentado que matan presas tan formidables como una anaconda adulta. Un dato que conviene no olvidar, porque significa que la serpiente más grande del mundo es, para este animal, simplemente otra comida. En ciertos tramos del Amazonas, en Brasil y Bolivia, hay registros confirmados de estos gigantes atacando a personas. Un pescador inclinado sobre el costado bajo de una barca, una persona bañándose en la orilla cuando la luz ya se apagaba. No ocurre a menudo. Pero cuando un depredador de este tamaño decide que tú cuentas como presa, el encuentro suele terminar antes de que entienda siquiera que ha empezado. Para sentir el miedo que inspira, hay que estar en el río después del anochecer, porque la noche es cuando el caimán negro despliega de verdad todo su poder. Caza en aguas del color del té negro más intenso, con cada sentido afinado para la oscuridad, moviéndose donde tus ojos no pueden seguirlo. La gente que vive junto a estas orillas aprendió hace mucho tiempo cómo encontrarlos,
y lo que descubrió es materia prima de pesadillas. Lleva una linterna al agua por la noche y barre la orilla lentamente con el haz. Allí donde la luz roza a un caimán, sus ojos te devuelven el rayo de frente, ardiendo en un rojo profundo e incandescente. 2 brasas suspendidas apenas sobre la superficie, bien abiertas y sin parpadear. Luego desplazas la luz un poco más por la ribera y aparecen otros 2. Más allá, otro par, y de pronto la cuenta encaja. La oscuridad que rodea tu pequeña barca está llena de ojos, decenas de ellos, rojos y silenciosos, clavados en ti. Hay una ironía sombría en lo cerca que estuvo el mundo de perderlo. A mediados del siglo pasado, los caimanes negros fueron masacrados en cantidades enormes por sus finas pieles oscuras, hasta casi desaparecer de grandes tramos del río. Solo décadas de protección los arrancaron del borde del abismo, lo que significa que el monstruo que se desliza por el agua esta noche también es un superviviente, una criatura que resistió nuestro propio intento de borrarla y regresó para reclamar la oscuridad. Esa es la imagen que persigue a la gente mucho después de haber dejado atrás el Amazonas. No los dientes, no la longitud descomunal de ese cuerpo. Los ojos. La certeza de que el mayor depredador de toda la selva hace su trabajo en la oscuridad, de que puede ocultar su enorme cuerpo bajo unos pocos centímetros de agua negra, y de que quizá haya estado allí todo el tiempo, observándote pasar, sopesando en silencio si esta noche es la noche. Nunca ves al caimán negro que te ha elegido. Solo llegas a ver a los que decidieron dejarte ir. El tercer puesto de nuestro conteo le pertenece a la serpiente más pesada del planeta, la anaconda verde. No tiene veneno, no tiene colmillos largos, nunca ha necesitado ninguno de los dos. Es un reptil que puede crecer más que un coche y pesar tanto como un hombre adulto. Un río lento de color verde oliva, hecho de músculo puro, que pasa su vida medio sumergido en los pantanos y en las aguas quietas y perezosas del Amazonas. Y la forma en que mata es más silenciosa y mucho más paciente que cualquier mordida. Una anaconda es una constrictora, y casi todo el mundo malinterpreta lo que de verdad significa esa palabra. No te aplasta hasta convertirte en pulpa con una explosión de fuerza bruta. Hace algo más frío y calculado. Enrosca sus anillos alrededor de ti y simplemente aguanta, firme, pero todavía sin apretar del todo, y luego espera. Cada vez que exhalas, las vueltas se ajustan en silencio, apretando un poco más, robándole de vuelta el espacio que tus pulmones acaban de ceder. No puedes ganar la lucha, porque cada exhalación le entrega a la serpiente más terreno que nunca devolverá. Las investigaciones modernas han confirmado lo que realmente ocurre después. La presión no solo te corta la respiración, también estrangula tu circulación, bloqueando el flujo de sangre hasta que la conciencia se desvanece en cuestión de segundos. Convierte tu propio cuerpo en el arma que usa contra ti. Pero seamos honestos con el verdadero peligro. Los casos confirmados de una anaconda salvaje matando y devorando a una persona son extraordinariamente raros, muchísimo más raros de lo que harían creer las leyendas de Fogata. Para las demás criaturas del Amazonas es una pesadilla implacable, capaz de envolver capibaras, ciervos e incluso caimanes en sus espirales sin el menor esfuerzo visible. Pero su temible reputación entre los humanos se apoya más en el miedo que en una montaña de cuerpos. Y precisamente por eso, no hace mucho, un hombre decidió poner ese miedo a la prueba definitiva en televisión en directo. Corría el año 2014, cuando un naturalista llamado Paul Rosoli apareció en Discovery Channel con una promesa alucinante. Permitiría que una gigantesca anaconda verde lo tragara vivo, ante las cámaras y frente al mundo entero. Llevaba un traje especial diseñado para la hazaña, una capa de refrigeración,
un recubrimiento exterior preparado para resistir los ácidos digestivos de la serpiente y una carcasa de fibra de carbono y malla tipo cota de malla, pensada para soportar la presión aplastante. Todo ello alimentado por su propio suministro de oxígeno en botellas. Luego provocó deliberadamente a una de las anacondas más grandes que el equipo pudo encontrar y dejó que lo sujetara. La serpiente hizo exactamente lo que hacen las anacondas. Lo enroscó, lo apretó, y nunca llegó a tragárselo. A medida que las espirales se cerraban, toda la fuerza cayó sobre su brazo expuesto, y Rosalie sintió cómo la sangre era expulsada de su mano y cómo su propio hueso empezaba a doblarse bajo la presión. Muerto de miedo ante la posibilidad de tener un brazo destrozado, llamó a su equipo y pidió que lo sacaran. La gran promesa de un hombre devorado vivo nunca se cumplió, y después el programa fue criticado con razón por vender un espectáculo que jamás entregó. Pero la parte que sí fue real lo decía todo. Un hombre adulto con armadura, respirando desde un tanque y con un equipo de rescate esperando cerca, aún así no pudo soportar más que una pequeña muestra del agarre de este animal. Así que te lo pregunto con total honestidad, y de verdad quiero saberlo. ¿Te habrías metido en ese traje por un programa de televisión? Cuéntamelo en los comentarios. Porque aquí está la idea que vale la pena llevarse. La anaconda nunca necesitó veneno, ni velocidad, ni siquiera toda su fuerza. Simplemente se quedó ahí, tranquila e imperturbable, y dejó que un hombre fuerte, preparado y bien protegido, descubriera por sí solo que había cometido un error terrible. No te caza con rabia, te caza con paciencia. Y en esa agua oscura y quieta, la paciencia siempre, siempre gana. Lo que nos lleva al segundo puesto, y a un asesino tan suave en el momento que con gusto dejarías que se te subiera a la cara mientras duermes, y para cuando de verdad importe, habrás olvidado que alguna vez te tocó. Es un pequeño insecto llamado la chinche besucona, y ese nombre tan suave, casi cariñoso, esconde una de las muertes más crueles que puede ofrecer el Amazonas. No te despedaza, no te pica con un dolor insoportable, no te persigue, te besa. Y décadas después, ese beso puede detenerte el corazón en silencio. Así es como funciona, y cada paso está confirmado por la medicina. La chinche besucona sale de noche, atraída por el calor y la respiración de un cuerpo dormido. Se posa con suavidad, casi siempre cerca de los labios o de los ojos, donde la piel es más fina, y bebe tu sangre sin despertarte jamás. Su picadura es casi indolora, pero alimentarse es solo la mitad del trato. Mientras se alimenta, deja excrementos sobre tu piel, y esos excrementos pueden llevar un parásito microscópico. Te mueves, sientes un leve picor, te frotas la zona con la mano, y en ese gesto inocente te llevas el parásito directo a la picadura, o al rabillo del ojo. Te infectas tú mismo. El insecto nunca tuvo que forzar nada, simplemente te dejó terminar el trabajo por él. Ese parásito causa la enfermedad de Chagas, y su paciencia es lo que de verdad debería helarte la sangre. Durante unas semanas puede que casi no haya nada. Una fiebre leve, un poco de hinchazón, síntomas tan vagos que parecen un resfriado cualquiera. Luego se calla. El parásito se adentra en el cuerpo y espera, a veces durante 10, 20, incluso 30 años, dejando cicatrices en silencio en el corazón y en el aparato digestivo desde dentro, mientras su huésped sigue viviendo, completamente ajeno a todo. La víctima olvida por completo la picadura. Vive todo un capítulo de una vida normal y entonces, un día, décadas más tarde, el corazón, debilitado durante tanto tiempo, por fin falla. No son cifras para asustar. La Organización Mundial de la Salud
estima que unos 6 a 7 millones de personas llevan hoy esta infección y sigue matando a miles cada año, la mayoría sin relacionar jamás el final con un insecto que rozó sus labios una vida atrás. Y este asesino silencioso quizás se cobró una de las mentes más brillantes de toda la historia. En la década de 1830, un joven naturalista viajaba por Sudamérica en una expedición que acabaría cambiando la ciencia para siempre. Una noche, acampado cerca de la base de las montañas, dejó escrito en su diario el ataque del gran insecto negro de la región, una chinche besucona, describiendo con asco al insecto blando, sin alas, arrastrándose sobre su piel y engordando con su sangre. Ese joven era Charles Darwin. Durante el resto de su larga vida, Darwin fue atormentado por una enfermedad misteriosa que ningún médico de su época pudo ponerle nombre. Un cansancio hasta los huesos, un corazón alterado y desbocado, problemas estomacales constantes. Más de un siglo después, algunos investigadores plantearon una teoría inquietante: que el insecto de aquella única noche le había transmitido la enfermedad de Chagas y que lo estuvo acechando en silencio hasta la tumba. Sigue siendo solo una teoría y muy discutida. Muchos expertos no están de acuerdo y nunca se ha demostrado ni una cosa ni la otra. Pero es casi imposible no estremecerse ante la posibilidad que el hombre que desveló el secreto más profundo de la vida misma haya pasado sus años muriendo lentamente por la picadura de un insecto al que apenas prestó atención. Ese es el verdadero horror de la chinche besucona. No el instante en que se alimenta, sino los largos y tranquilos años que te concede después. Es la única criatura de toda esta lista que te deja volver a casa, envejecer y olvidarte por completo de ella. Y luego, cuando menos preparado estás para pagar, vuelve en silencio a cobrar la deuda entera. Y por fin, en el primer puesto, el más letal de todos, no está la serpiente gigante, ni el caimán acorazado, ni la víbora silenciosa que espera entre las hojas. Es el pequeño insecto zumbón que muy probablemente está en la habitación contigo en este mismo instante. El mosquito. Pesa casi nada. Puedes acabar con toda su vida con una sola palmada. Y sin embargo, ha matado a más seres humanos que todos los demás animales de la historia juntos, más que todas las guerras, todos los depredadores y todos los desastres jamás registrados en la Tierra. Eso no es una forma de hablar, es la conclusión fría y sobria de quienes llevan la cuenta. Por sí solo, el mosquito es casi inofensivo. El verdadero peligro es lo que transporta de un cuerpo a otro. Cuando se posa sobre tu piel y desliza esa aguja imposible de tan fina para beber, puede dejar algo atrás en la diminuta herida. Los parásitos de la malaria, los virus del dengue y de la fiebre amarilla, transmitidos en silencio, picadura tras picadura tras picadura. En el Amazonas, donde el aire se queda espeso y cálido y el agua estancada guarda en 1.000.000 de rincones ocultos, los mosquitos se reproducen en cantidades imposibles de contar, y las enfermedades que llevan viajan con ellos como un incendio sobre hierba seca. La malaria por sí sola es una catástrofe en cámara lenta. El parásito que transmite invade la sangre y se multiplica, y la enfermedad llega en oleadas. Fiebres abrasadoras que empapan las sábanas, y luego escalofríos violentos que te hacen castañear los dientes y te dejan temblando bajo todas las mantas que tengas, mientras el ciclo entero se repite a medida que el parásito inunda tu cuerpo. Si no se trata, puede dejar a una persona completamente fuera de combate. Cada año en las zonas tropicales del mundo, ese mismo ciclo mata a cientos de miles de personas. Y una parte desgarradora de ellas son niños que nunca tuvieron la oportunidad de crecer. Ahora piensa en lo que eso significa de verdad aquí, bajo el dosel de la selva. Puedes protegerte de casi todo lo demás de esta lista. Puedes revisar los senderos en busca de escorpiones, sacudir las botas antes del amanecer,
mantenerte bien lejos de la orilla del río al anochecer, guardar una distancia prudente de cualquier cosa con colmillos. Pero no puedes ver al que más importa hasta que ya se ha posado en tu brazo. Y para entonces quizá ya sea demasiado tarde. No hay forma de arrancarlo a la fuerza, no hay antídoto al que correr, no hay traje blindado que te sirva de algo en ese momento. Solo hay un zumbido débil y agudo en alguna parte de la oscuridad, un picor pequeño y corriente, y un regalo que nunca pediste deslizándose en silencio hacia tu sangre. Y aquí va el detalle que casi nadie espera, solo las hembras pican. El mosquito macho vive su corta vida tranquilamente alimentándose del néctar de las flores y nunca prueba la sangre. La hembra la necesita para un único propósito, alimentar los huevos que crecen dentro de ella, y por eso solo ella lleva la aguja, y solo ella lleva la plaga. En el Amazonas, una especie en particular, atraída por la sangre humana al anochecer y durante toda la noche, transporta el parásito de la malaria de un cuerpo dormido al siguiente, convirtiendo en silencio a una aldea entera en una cadena de contagio unida por nada más que su sed. Ese es el chiste más cruel que el Amazonas se reserva para el final. Vienes buscando monstruos. Las espirales aplastantes, las mandíbulas que se cierran de golpe, los ojos rojos flotando sobre el agua negra. Te preparas para las criaturas hechas para tragarte entero. Y resulta que el verdadero dueño de toda esta selva, la criatura que ha decidido más vidas humanas que todo lo demás de esta lista junto, es la que has aplastado 1000 veces sin pensarlo ni un segundo. No ruge, no te acecha entre los árboles, simplemente bebe y pasa al siguiente cuerpo cálido y al siguiente, paciente e incansable, sin final alguno. Así que la próxima vez que oigas ese zumbido fino girando junto a tu oído en la oscuridad, escucha con un poco más de atención y recuerda exactamente lo que estás oyendo. No una molestia, no una irritación menor. El animal más letal de la faz de la tierra, y ya te ha encontrado.